que haber. Nunca más tendremos ser. Jesucristo basta. Respondió Jesús y les dijo: destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Buenas noches. Los saludo hoy 9 de agosto, mes de renuevo. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Estaremos atentos al tema interceder. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Una de las cosas que hemos aprendido, que hemos aprendido es que lo primero es orar. Después de que ya el Señor nos ha ministrado y ya nos hemos conformado a los diseños de la casa y el Señor permite el fluir de su río, entonces hay algo que tenemos que hacer todavía antes de salir, y es orar, pero orar esta vez ya no directamente por ser conformados a la casa, sino interceder. Vamos a orar, la oración va a ser enfocada a favor de las personas. Miremos por favor en Mateo capítulo 9, verso 37 al 38. Dice Mateo capítulo 9, verso 37 al 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que, ¿sí será verdad que la mies, que la obra, el trabajo es mucho? ¿Y los obreros pocos? Poquitos. Nosotros ahorita en Getsemaní tenemos una ventaja. Así como les conté la otra vez que íbamos a hacer ese taller y decíamos, bueno, pero el taller no es para todos, el taller es para los que estén realmente involucrados, comprometidos. O sea, ¿quiénes? Todos. Porque los que no están comprometidos ya no están. Ese poquitico que quedamos, o somos esos. Por eso se invitó a todos. Somos poquitos y el trabajo es mucho. Entonces, en lugar de angustiarnos por eso y sentir que es una carga muy pesada, que no vamos a poder con ella, lo que debemos hacer es lo que el Señor nos dice, verso 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En nuestras oraciones, queridos hermanos, a favor de las personas, vamos a orar para que el Señor ponga la carga en nosotros mismos para ir. No de, por cierto, por ejemplo, que la hermana Elizabeth y que Margarita y que la hermana Ángela van a ir. Uno diría, ellas tres van, ellas son de fijo que ellas van a ir. Uno cuenta con ellas. No lo vemos por cierto. Oremos para que el Señor las envíe. No sabemos, ellas están dispuestas, casi siempre uno las ve en todo, pero les puede pasar cosas. Para eso es que vamos a orar, para que el Señor intervenga. Entonces oremos que el Señor envíe obreros, que el Señor ponga esa carga, esa pasión por las almas perdidas, esa necesidad, esa urgencia. Vi buscando el enlace que nos compartió Aleja acerca de la película Sonido de Libertad, por fin lo encontré. Me quedé viendo otros videos relacionados y vi un testimonio de un actor que estaba muy conmovido, que se dio cuenta de esa tragedia que hay de trata de niños, y se dio cuenta que a una niña la estaban comercializando y se le volvió añicos el corazón en saber que la niña tenía la misma edad de la hijita de él. Así tenemos que ser, así nos tenemos que poner en los zapatos de la gente para poder
sentir esa necesidad, que el Señor ponga esa carga en nosotros. Si las personas no tienen al Señor y pasan una eternidad sin el Señor, se van a perder toda esa eternidad. Eso no es cualquier cosa. Entonces, oremos que el Señor envíe obreros. Amén. Esa tiene que ser parte de nuestra intercesión, orar, porque estamos orando a favor de ellos, pero en el sentido que ponga la carga en nosotros, en todos los hermanos, en los niños, en los jóvenes. Qué bueno los niños ayudándonos a repartir tratados, a cantar, a tener las pancartas, los jovencitos, los mayores, todos. Bueno, miremos por favor Juan capítulo 6, verso 37. Juan capítulo 6, verso 37. Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Son palabras de quién? Del Señor Jesús. El Señor Jesús dice en Juan 6, 37: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces, en nuestra oración, ¿qué tenemos que pedirle en ese sentido al Padre? Que le dé a Cristo a esas personas. Las personas que son salvas son regalos del Padre para el Hijo. Tenemos que decirle al Padre: Padre, no, esa oración tiene que ser así. Padre, a todos esos vecinos de este sector, regálaselos a tu Hijo. Esa tiene que ser nuestra oración. Porque nosotros podemos hacer y deshacer, pero la realidad, la verdad absoluta es: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Podemos esforzarnos, desgastarnos para que la gente vaya a Cristo, pero si el Padre no se los da, no va a suceder. Les tenemos que pedir directamente al Padre que a esas personas las coja y se las dé a Jesús. Regálale esas personas a tu Hijo. Y entonces el Padre, como dice el verso 37, el Padre se los va a dar. Y esas personas entonces van a ir al Señor. ¿De acuerdo? Esa tiene que ser nuestra oración. Vamos por favor a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versos 46 y 47. Hechos 2, versos 46 y 47. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren que estos dos versículos contienen como el asunto del miércoles pasado y el asunto de hoy, de este miércoles. Lo primero tiene que ver con la organización, con el diseño de la casa. Y lo otro tiene que ver con la intercesión, con pedirle al Señor que haga. Dice el verso 46 y parte del 47: y perseverando unánimes cada día en el templo. Eso es parte del diseño de la casa. Es parte de nuestra disciplina, de nuestra organización. Perseverar unánimes cada día en el templo. Dice también partiendo el pan en las casas. Eso es parte de la adoración, tiene que ver con el diseño de la casa. Comían juntos con sencillez, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Eso es el diseño de la casa, eso es lo que tenemos que hacer como casa del Señor. Luego dice el verso 47: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En nuestra oración al Señor le tenemos que decir entonces que le regale esas personas al Hijo para que sean añadidas a la iglesia. Esa es nuestra oración. Vamos a decirle
a los vecinos, y no solamente los vecinos de por aquí, ese sector, a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos, compañeros de estudio, de trabajo. Vamos a decirle al Señor que esas personas se les regale al Hijo para que sean añadidas a la iglesia. Vamos a decirle eso. Miremos por favor en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versos 20 al 22. Lucas capítulo 11, versos 20 al 22 dice: Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Esos 3 versículos nos tienen que orientar también la manera como debemos orar, como debemos interceder por las personas. El verso 20 nos declara de qué está hablando el Señor cuando habla de hombre fuerte, de palacio, de botín. Dice: mas si por el dedo de Dios echó yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En este momento, las personas que están sin Cristo están bajo el poder de Satanás, están en su reino, literalmente. Recordemos que hay 2 reinos, ¿cierto? Creo que incluso tenemos una prédica así. Esa es la prédica del COVID. Esa prédica y la hice yo con COVID. Creo que se llama así, 2 reinos, y debe estar en enero del 2021. Los 2 reinos. El reino de Dios y el reino de Satanás. Un reino de luz y un reino de tinieblas. El Señor declara que hay un reino de tinieblas y dice que es el reino de Satanás. Él lo declara abiertamente y le hace oposición a ese reino. Hay una confrontación entre esos 2 reinos. Hay una verdad también que nos dice el Señor en ese pasaje de Lucas 11, y es que el poder del reino de Dios es superior. Aunque el reino de Satanás tiene mucho poder, el reino de Dios es mucho mayor. Y dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Hay una confrontación de los 2 reinos, pero el reino de Satanás no puede prevalecer, tiene que desplazarse. Cuando llega el reino de Dios, entonces los demonios se tienen que desplazar, no pueden quedarse ahí, no, aquí me quedo, no. Y pueden ejercer cierta resistencia por un tiempo, pero al llegar el reino de Dios, ellos tienen que irse, ellos se tienen que ir. Cuando el Señor Jesús vino diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, por donde Él iba diciendo eso, yo me imagino alguna vez que el Señor nos muestre, de pronto cuando estemos cara a cara con Él, cuando Él iba pasando diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, yo me imagino los demonios espantados, azotándose, como ese testimonio que nos dio tu hermano Daniel de una liberación, que él podía ver los demonios salir y estrellarse literalmente contra las paredes. Yo me imagino algo así. No resisten el poder del reino de Dios. Él, por el Espíritu, donde está el Espíritu está el reino de Dios, donde está el rey del reino, ahí se manifiesta ese reino. ¿Tú tienes ese rey en tu vida? Ahí se manifiesta ese reino. Ahí se manifiesta. Los demonios pueden tener cierta cabida, pero no pueden prevalecer. Esa experiencia la hemos visto, ¿no? Por el descuido nuestro como hijos de Dios, le damos cabida a los demonios, pero son intrusos, no son dueños.
y como intrusos se desplazan, se van, no pueden prevalecer. Entonces dice, de esa confrontación nos dice aquí el Señor, y esas personas tienen el reino de Satanás, ellos lo tienen en su vida. El Señor les dice también en la palabra explícitamente que ellos tienen un papá que se llama diablo. El Señor es muy tierno, les digo, el Señor es amoroso. Y la Biblia siempre, desde el Antiguo Testamento, desde el primer libro hasta el último libro del Nuevo Testamento, la Biblia guarda un decoro, un pudor, una consideración en el lenguaje. Es muy pura, muy limpia. Sin embargo, por ejemplo, el apóstol Santiago dice, almas adúlteras. Sin embargo, Juan Bautista dice, generación de víboras. Sin embargo, Jesús dice, ustedes, su papá es el diablo. Y no lo está haciendo ofensivamente. Yo no imagino uno ir a un examen, un chequeo médico y que el doctor le encuentre que uno tiene un cáncer terrible y que el doctor, por no ofender, diga, usted está muy bien, lo felicito. El Señor da un diagnóstico crudo. Su papá es el diablo. Y es muy duro decirle, no vamos a salir a la gente a decirles, buenas, ¿cómo está? Es que vengo a informarles que usted tal vez no sepa que su papá es el diablo. Y esa es su abuelita. ¿Ustedes saben quién es el papá de su abuelita? El diablo también. O sea, no le vamos a decir eso, pero ¿quién es el papá de esa abuelita? El diablo. Es muy duro, muy triste, pero es la realidad. El papá de las personas cuyo papá no es Dios es el diablo. Solamente hay dos padres y solamente hay dos reinos. Entonces el Señor viene con esa confrontación y por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios. Luego dice aquí al respecto, verso 21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Ese palacio es la casa donde están, es esa persona, lo tienen como un palacio, como una casa para ellos. Y hay un hombre fuerte, armado, guardándolo, custodiándolo, vigilando para que nadie se le vaya a robar el tesoro que hay en ese palacio. Está guardando esa casa. Un hombre fuerte, armado. Entonces, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee, está asegurado, no pasa nada. Entonces, si nosotros vamos y le llevamos a esa persona, estamos hablando con una persona aquí, la tenemos aquí y le hablamos, llevamos el Nuevo Testamento y con lo que aprendimos para evangelizar con Juan, esa guía que tenemos del Evangelio de Juan, y le estamos hablando, esa persona está custodiada por un demonio, por un hombre fuerte, y además de fuerte, armado. Y ese reino, ese palacio, eso para Satanás, eso está en paz. Por más que nosotros con la mejor intención y con la mejor disposición y habilidad y elocuencia le hablemos la palabra, no va a pasar nada, eso va a quedar ahí en paz. Se necesita que antes de llevarle la palabra suceda lo del verso 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, ¿vence a quién? Al hombre fuerte, y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces ahí está el palacio y ahí está el hombre fuerte armado, custodiando, y todo está en paz. ¿Qué necesitamos? Necesitamos vencer a ese hombre fuerte, necesitamos desarmarlo, desarmar a ese hombre fuerte, vencerlo, desarmarlo y quitarle el botín. ¿El botín quién es? Esa alma, es esa persona que está ahí. Ya no va a ser más casa, ya no va a ser más palacio para Satanás y sus demonios. Vamos a recuperar a esa persona para Dios. Entonces, primero se necesita que
venga el que es más fuerte, el hombre que es más fuerte que ese hombre fuerte, y ese es Cristo. Cristo viene y vence a ese hombre fuerte, lo desarma y reparte el botín. Ya no es, ya lo declara Hijo de Dios. Ha pasado literalmente de las tinieblas a la luz y ya es la victoria. En nuestra intercesión tenemos que tener en cuenta esto. Tenemos que tener en cuenta. Entonces, en primer lugar, como hablábamos hace 8 días, nosotros, en nuestra oración, nosotros, la consagración nuestra a los diseños de Dios. En segundo lugar, lo que empezamos a ver hoy, pedir al Señor que envíe obreros a hacer ese trabajo. En tercer lugar, pedirle al Padre que le regale esas almas, que le regale esas vidas, esas personas al Hijo. Y por último, tenemos que batallar, hacer guerra, ser uno con el Señor y decirle, en el nombre de Jesús, todo hombre fuerte que esté, por decir, que esté custodiando las personas de esta manzana, decimos la dirección y todo, en el nombre de Jesús, te venzo, porque nosotros nos unimos al Señor. Está el Rey en nosotros, está el reino manifestándose en nosotros, se acerca el reino a ese dominio diabólico, pero vencemos de esta manera al hombre fuerte, te desarmo en el nombre de Jesús, sueltas a esa persona y esa persona queda libre para escuchar y aceptar el Evangelio en el nombre de Jesús. Hacemos esa guerra primero y luego, si podemos, ir. ¿De acuerdo? Después sí podemos ir. ¿Y qué va a pasar? Ya no va a quedar eso ahí en paz. Viene la confrontación que él ha mencionado en el verso 20. Por el Espíritu echa fuera a los demonios, esa persona queda libre y ya le pertenece al Señor y no más a Satanás. Miremos por favor, solamente lo quiero comentar, Génesis capítulo 18, verso 17 al 33, que fue la escritura principal que vimos aquel domingo, que el tema fue nación bienaventurada. Cuando vimos que Abraham hizo una intercesión, la primera intercesión que vemos en la Biblia, está en Génesis 18, entre los versos 17 al 33. ¿Por qué quiero que miremos esto? Hay que tomar atenta nota de esto. Recordemos que la intercesión o la oración, esa oración de intercesión, no fue iniciativa de nosotros. Ay, no, tenemos que orar. No es iniciativa de nosotros, es iniciativa de Dios. Les pregunto, ¿Dios ha puesto esa carga, esa conciencia en nosotros para interceder? Entonces ya lo hizo Dios. No es que nos inventamos nosotros. Uy, nosotros tan inteligentes, ¿no? Eso lo hizo Dios. Dios ya puso esa carga. Para poder recibir esa carga hemos tenido que pasar por un proceso que pasó a Abraham, que lo vimos detalladamente en esa ocasión. Esa prédica ya está en el canal de YouTube, les recomiendo que la mire despacio en oración. Es muy, muy importante porque nos enseña muchas cosas. Tenemos esa comunión entonces con el Señor y en esa comunión Él nos da revelación, carga para orar, para interceder. En esa carga, particularmente hablando de Abraham, inmediatamente él tenía entre ceja y ceja, como decimos, a una persona que se llama Lot. Cuando el Señor habla con Abraham y le declara las cosas, Él no dice, ¿y te acuerdas que allá está Lot? Él no le dice eso, pero hace suficiente para ponerle la carga. Yo me imagino el corazón, la taquicardia de Abraham. Mi sobrino. Entonces nosotros tenemos que, apenas el Señor ponga carga, tenemos que tomar nota. ¿Tomar nota de qué? Del nombre. No nos sabemos los nombres de las personas de acá. Si hacemos la encuesta primero, vamos a tener esa ventaja. Pero hay unos nombres que ya nos conocemos. Hay unos nombres de algunos familiares que no están con Cristo y usted conoce. Hay unos nombres de algunos compañeros de estudio, de trabajo, vecinos, gente de la tienda que usted de pronto conoce. De pronto no conoce el nombre, conoce el apodo, pero usted puede acercarse y conocer el nombre. Escriba ese nombre. Seguramente el Señor le está poniendo carga para que ore. Y ore
por esa persona continuamente. Recuerden, quiero recordarles solamente los versos 22 y 23 de aquí de Génesis 18, versos 22 y 23 dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Los mismos ángeles se apartaron, pero Abraham no se apartaba de Dios. Es decir, no es que vamos a orar por doña Sofía y a la semana, ay, ¿cómo es que se llamaba la señora que estábamos orando? No, escribamos el nombre. No nos vamos a apartar del Señor con esa oración. ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos un resultado. Hay unas personas que se oran y uno dice, ven, ni necesité orar, ya, facilito se convirtieron. Hay otras personas muy tercas como el que le está hablando. Por mí oraron, Dios mío bendito, muchas personas, muchos años. Entonces, todo es distinto, pero lo que sí tenemos que hacer es perseverar. Así como Abraham, que él permaneció. Y no solamente eso, miren lo que dice el verso 23. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Así que no solamente él permanecía en la presencia del Señor, sino que se acercaba aún más a la presencia del Señor. Y cuando empezó a orar, empezó a interceder, lo hizo en una base de justicia. Eso lo vimos detenidamente, vimos varios pasos. En una base de justicia. Entonces nosotros no vamos a hablar de cualquier manera. Entonces vamos a hablar: Señor, por ejemplo, tu deseo es que todos los hombres sean salvos. ¿Eso es verdad o no es verdad? Entonces de ahí nos pegamos. Lo que recordemos, de ahí nos pegamos. Señor, y esas personas no son salvas. Usted quiere que ellos sean salvos. Entonces, vamos a oro por ellos, Señor, que esas personas tú se las regales a tu Hijo para que sean añadidos a la iglesia. Y luego hacemos la guerra espiritual. Y lo hacemos continuamente con el nombre de la persona. Con el nombre de la persona. Hagamos una lista de nombres. Lo podemos tener en el WhatsApp o en un papelito, en una agenda, lo que sea. Nombres de las personas. Ojalá nombres completos. El nombre completo de la persona. Porque es muy tremendo uno tener, por ejemplo, es que no me sé sino los apodos. ¿Por quién estás orando? Estoy orando por Muelón, Orejón, Patón. Y bueno, entre orar por Patón y no orar por Patón, pues es mejor orar por Patón. Pero ¿qué tal si averiguamos el nombre? El nombre y el nombre completo. El nombre completo, de pronto entre paréntesis le decimos Patón. No nos va a pasar como cuando empezamos a trabajar en Camilo Torres, que teníamos una niña en dos listas distintas. En una lista tenía un nombre y en otra lista otro nombre, y era la misma persona. Y nos dimos cuenta de como las 2 semanas. Porque manejan muchos apodos, ¿no? Pues tienes que una Gina allá en Camilo Torres, ¿no has visto? Bueno, entonces, hermanos, recordemos esa enseñanza de Abraham, cómo fue un gran intercesor. Recordemos, ahí está la prédica, porque tenemos que interceder. Bueno, por último quiero decirles lo de Romanos capítulo 10, 14. Romanos 10, 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, lo primero es orar. Tenemos que orar. Pero no nos podemos quedar toda la vida orando, entonces nunca vamos a predicar. ¿Y cuánto tiempo llevas orando? No, llevo 38 años orando. Pero el Señor va a hacer la obra. ¿Ya le hablaste? No. ¿Cómo van a creer en el que no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Llega un momento donde
ya oramos, ya oramos por consagración. No nos vamos a quedar orando toda la vida por consagración, pues. No nos vamos a quedar orando toda la vida para que el Señor le regale esas personas al Hijo. No nos vamos a quedar haciendo guerra espiritual toda la vida. Llega un momento donde ya estamos allí, va a ser muy maravilloso, donde ya le estemos diciendo lo del plan que aprendimos en Juan. Vamos a hablar del amor de Dios, le vamos a hablar que hay un estorbo, le vamos a hablar que hay algo que vence ese estorbo, y le vamos a decir que la persona tiene que tener una decisión, y sea como sea lo que la persona haga, le vamos a dejar en esperanza. Vamos a hacer eso. Amén. Así que, hermanos, esto es lo que quería compartirles en esta noche. Vamos a orar. Y quiero dejar esta inquietud. No es lo que vimos el miércoles, sino que eso es lo que tenemos que hacer. Estamos como refrescando lo que ya sabemos para que lo hagamos fervientemente todo ese tiempo, particularmente por las personas de este sector. ¿De acuerdo? ¿Me acompañan de pie y oramos? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, te damos por ese tiempo, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por tus diseños, gracias por el plan que tienes de usarnos, gracias, Señor, por el privilegio que tenemos nosotros de ser usados para ti. Gracias por esas personas que una vez pensaron en nosotros, esa vez recibieron esa carga de parte tuya para buscarnos, para orar por nosotros. Ellos insistieron, perseveraron. Nosotros éramos escurridizos, pero esas personas insistieron, perseveraron, hasta que nos alcanzaste, Señor, con la salvación. Ahora para nosotros es un privilegio poder hacerlo. Oramos, Señor, por las personas que están sin Cristo. Oramos por esas personas que ni siquiera saben cómo están muertos en vida. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos, Señor. Oramos, Señor, que pongas en toda la iglesia, en toda Getsemaní, esa carga por las almas perdidas, ese amor, esa misericordia, esa pasión por las almas perdidas, que no estemos tranquilos. Señor, ayúdenos, Señor, a salir de tanto entretenimiento, de tanto embotamiento, de tanta ocupación, y ver las cosas básicas, fundamentales, las que realmente importan. La salvación de las personas. Ayúdenos, Señor, coloca esa carga por los perdidos, coloca carga por las personas que están aquí alrededor del local de la iglesia, amado Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que pongas esa carga en toda la iglesia, ese deseo de ir, de prepararnos y luego salir para llevar esa noticia de salvación, Señor, ese evangelio del reino a todas las personas. Oramos, amado Dios, pidiéndote que esas personas se las regales a tu Hijo. Oramos que esas personas sean presentes, sean regalos que tú le das a tu Hijo Jesús. Padre, te pedimos que le regales esas personas a Jesús. Regálaselas, Señor, para que sean añadidas a la iglesia. Que esas personas puedan creer en ti. Señor, que no estén confundidos, que tú los alumbres, que luz les resplandezca, Señor, y que puedan ver la realidad, que puedan ver que están perdidos sin ti, pero que tú eres el Salvador, el único Salvador. Que ellos puedan ver, puedan creer, puedan recibirte, puedan ser salvos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Dios. Oramos por estas personas. Señor, sabemos que estas personas están en tinieblas, están en un reino de tinieblas. En ellas se manifiesta ese reino de tinieblas, ese reino de Satanás. Satanás los tiene custodiados, pero nosotros somos luz y vamos en contra de esas tinieblas. Tu palabra dice que las tinieblas no pueden prevalecer, sino que avanzan, disipan la luz. Por eso, en el nombre de Jesús, oramos en contra de las tinieblas que están en este barrio, en las personas que viven alrededor de este sector, en todas las manzanas que están alrededor de este lugar. En el nombre de Jesús oramos por los vecinos de este sector. En el nombre de Jesús oramos en contra de las tinieblas. Les decimos a estas tinieblas,
retroceden en el nombre de Jesús. La luz avanza, las tinieblas retroceden en el nombre de Jesús. Retroceden en el nombre de Jesús. Nosotros somos uno con el Señor. Somos uno con el Señor para destruir las obras del diablo. Nosotros somos uno con el Señor, uno con Jesús, uno con Cristo, uno con el hombre que es más fuerte y que puede vencer a todo hombre fuerte. Por eso, en el nombre de Jesús, sentenciamos, declaramos la derrota de todo hombre fuerte que está custodiando los vecinos de este sector. Ellos van a huir, van a soltar, no van a poder vigilar más estas casas, estos palacios. Nosotros iremos, venceremos, despojaremos y tomaremos el botín para Dios, para la gloria de Dios, para la salvación de estas personas y toda su casa, en el nombre de Jesús, para la bendición de este sector, para la gloria del Señor, para que avance el propósito, la voluntad del Señor en este sector. Este es nuestro deseo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y a ti, Señor, toda gloria, toda honra y todo honor hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.